Bien, el tema del polimorfismo, dejen ponerlo por aquí. Bueno, tengo un documento del polimorfismo. Aquí está. ¿Sí? Bueno, miren, vamos así, se supone que ya o estuvieron el viernes o supongo que vieron el video. Entonces, por eso nada más quiero comentar unos detalles. Aquí tenemos un método sonido en una clase base que es animal, es una clase abstracta, pero ven como método sonido no es abstracto. Entonces quiere decir, un método abstracto recordemos que no se codifica, sino que se hace para imponer a las clases hijas o las interfaces para que las codifiquen las clases hijas. Pero aquí, como según el diagrama, el método sonido no es abstracto y por lo tanto tiene su propia implementación en la clase animal. ¿Qué es lo que dice? Hola. Si nos vamos a cualquiera de las 4 clases que están más abajo, por ejemplo, un perro, por herencia ya trae el sonido. Si, por ejemplo, el perro no implementara o codificara su método sonido, ¿cómo lo mostraría? Con hola, porque lo hereda, ¿verdad? Pero como está codificado aquí el método sonido, lo anula con el override y entonces pues le pone un sonido más apropiado para un perro, que es bueno, es de caricatura, ¿verdad? Un guagua. Entonces, ¿el polimorfismo en qué consiste? En que, por ejemplo, hemos visto nosotros que podemos crear un objeto de la clase, de una clase hija y ponerlo en una referencia de la clase padre, ¿verdad? Nos estamos brincando mamífero, que es una clase intermedia. Entonces, ¿qué pasa si yo creo un objeto de perro en una clase de perro? Bueno, pues va a tener todos sus métodos. Pero si creo un objeto perro en una referencia de animal, nada más va a tener acceso al sonido, no va a tener acceso a cazar ni a otros métodos que tuviera la clase perro. La pregunta es, si tanto animal como perro tienen implementado el código sonido, si perro está en una referencia de animal, ¿cómo va a emitir el sonido? De acuerdo a lo que hemos visto, dijimos, bueno, si perro está en una referencia de animal, se va a comportar como un animal. Por lo tanto, si tú le dices que emite el sonido, esperaríamos que dijera hola, porque es lo que está en la referencia animal. Pues no, por efecto del polimorfismo, lo hace como debe ser. Aunque un perro esté en una referencia de animal, en los métodos que aplica polimorfismo se comporta como perro, aunque esté en una referencia de animal. ¿Cuáles son los métodos que aplican polimorfismo? Aquellos que están declarados en las clases bases, ya sea abstracto o no, puede ser abstracto o no, y que los hereda las clases hijas y que las clases hijas los recodifiquen. Un ejemplo típico del polimorfismo es el método toString. El método toString, ¿de dónde lo hereda? De object, ¿verdad? Y object tiene implementación. El método toString tiene código en la clase object. ¿Pero qué código tiene? Nos regresa el nombre del paquete, de la clase y una dirección. Y casi nunca eso nos sirve a nosotros en las clases que creamos. Entonces, por eso, ¿qué hacemos? Recodificamos ese método toString con valores o con información relevante de nuestro objeto. Si nosotros pusiéramos que creamos la clase empleado, bueno, la clase empleado tiene nombre, edad y puesto. Entonces, el toString de esa clase empleado me va a mostrar nombre, edad y puesto. ¿Qué pasa si un objeto de la clase empleado lo ponemos en una referencia de object? Se puede perfectamente porque es clase padre. Bueno, cuando apliquemos el método toString, a pesar de que está en una referencia de object, lo ejecuta, pero como empleado. Entonces, el polimorfismo nos permite manipular un mismo método en muchas clases y que cada clase se comporte como debe ser. Un ejemplo típico de polimorfismo, bueno, aquí vienen algunos, ¿verdad? Ya a ustedes les pedí que lo leyeran con más calma, todo esto. Pero un método de polimorfismo en la vida real es como, por ejemplo, una orquesta. Una orquesta tiene, digamos que cada instrumento o cada instrumentista, cada músico podría ser una clase. ¿Y quién es el que da la orden de ejecutar? Hay alguien que da esa orden, ¿no? El maestro, ¿sí, va? Bueno, pero él no le dice al del trombón haz esto, al de las timbales haz esto, o al del piano, o sea, no se lo dice así, ¿va? ¿Cómo se lo dice? En base a algún movimiento que, bueno, yo no entiendo, ¿va?
pero ellos sí. Entonces, él da la orden de hacer algo y todos lo van a hacer. Es la misma orden, o sea, él no le da una orden a cada uno, ¿verdad? Le da la misma orden a todos, pero cada quien lo ejecuta a su manera. ¿Sí? Y entonces es cuando ya todo junto se oye la música, ¿no? Sí. ¿El método qué? Ujú. No, sí. Un método abstracto aplica polimorfismo, o sea, ya por definición, porque como un método abstracto, fíjate, por ejemplo, bueno, un método abstracto, no es que aquí no lo tengo. Bien, bien dices, no, no se codifica en la clase de paz. Vamos a suponer que sonido fuera abstracto, ¿sí? Entonces, el perro y cualquier animal está obligado a codificarlo, ya no es de que si quiera o no, ¿verdad? Porque es abstracto. Bueno, si tú pones una referencia de gato, el gato también estuvo obligado, si fuera abstracto, estuvo obligado a codificar su método sonido, y que, bueno, ahí sale miau miau. Entonces, si yo creo un objeto gato en una referencia de animal, pues simplemente no puede ejecutar lo que trae la clase animal porque es abstracto, o sea, no tiene código. Entonces automáticamente ejecuta lo del gato. Entonces yo puedo tener el arca de Noé, ¿sí? Sería un contenedor de todos los animales y creo cada uno de los animales y a lo mejor todos van a traer el método comer. Y cuando les diga Noé, bueno, no sé si pasó así, ¿va? Pero cuando les diga, es hora de comer, es la misma orden para todos, pero todos lo van a hacer de manera distinta. ¿Sí? Entonces, el polimorfismo, en pocas palabras, lo que hace es, si yo le pido a un objeto que ejecute un método, si ese método estuvo heredado de la clase base, va y lo busca primero en su propia clase. Y si no lo encuentra, empieza a buscar hacia arriba hasta donde lo encuentra. Pues, ¿sí? No, tampoco. No, no, o sea, lo abstracto es un caso especial pero ya directamente aplica polimorfismo. O sea, ya este método, vamos a suponer que el método sonido, las clases, como no es abstracta, las clases hijas decidieron no ejecutarlo. Digo, no recodificarlo. Entonces, yo creo un pato. Imagínense que no tiene el método sonido codificado. Creo un pato y le digo sonido. ¿Qué me va a poner? Hola. Hola, ¿va? Bueno, si yo lo pongo en una referencia de pato, va a decir hola, pero porque lo viene y lo busca por herencia, ¿va? Pero si yo pongo un pato en una referencia de animal, ¿sí? Entonces, primero busca si sonido lo tiene pato. Si lo tiene pato, lo ejecuta pato. Si no lo tiene pato, se va para arriba hasta donde lo encuentre y ejecuta ese. En este caso, sí pondría hola, ¿va? Porque el pato no lo implementó. Porque lo busca. Primero lo busca en pato, ¿sí? Primero lo busca en pato y luego. Hay métodos que son muy propios. Puse aquí, bueno, en la explicación que dábamos, sí. Ah, bueno, si fuera abstracto, sí, pero no es abstracto. Sí. No es, ahorita puse un caso suponiendo que fuera abstracto, pero de acuerdo al diagrama, pues no es abstracto. A fuerza lo tienes que codificar. Ahora, sí, o sea, acuérdense que un método abstracto solo puede ponerse en una clase abstracta. ¿Sí, verdad? Entonces, una clase abstracta no quiere decir que todos sus métodos tengan que ser abstractos. Y decíamos, si una clase abstracta tuviera puros métodos abstractos, tal vez sería mejor una interfaz, porque la interfaz sí tiene puros métodos abstractos. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, ¿se acuerdan que hicimos una jerarquía de clases de números compuestos? A ver, ¿cuáles números compuestos? Era el complejo, fracción, ¿no? Bueno, en el complejo va real e imaginario. Bueno, les voy a ayudar, es punto, ¿sí? La clase punto. Punto, fracción, y los hicimos heredar de una, es más, vamos a tenerlo por aquí. ¿Qué tal si yo quiero hacer operaciones de sumas y restas? De los tres tipos.
O sea, yo voy a hacer una aplicación en donde se hagan sumas y restas de puntos, fracciones y complejos en una sola aplicación. Claro, si los hago por separado, pues no tendría que yo recurrir a todo esto. Pero yo quiero que en la misma aplicación se puedan hacer sumas y restas de los tres tipos de números compuestos. Buenos días. ¿En dónde? La- o sea, y si yo quiero obligarlos, los pondría abstractos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, entonces una forma sería poner en la clase padre, voy de hecho ese es el ejercicio que vamos a empezar. No, no es ese. Dejen recuperar, es este. De hecho, vamos a hacer esto, ¿sí? Una calculadora de números compuestos. Entonces, en esa calculadora, tú sugieres que se podría, bueno, voy a poner un diagrama, el diagrama. Este es el diagrama que este ya lo tenemos, o sea, ya tenemos codificado esto, ¿verdad? Entonces, tú lo que dices es poner aquí en la clase padre, que es número compuesto, poner dos métodos, uno de suma y otro de resta, y los pondríamos abstractos para obligar a estas clases a codificarlos, para poder luego usarlos en la calculadora, ¿verdad? Bueno, esa es una opción. ¿Y qué te parece si lo hacemos a través de una interfase? Digo, para practicar un poquito más las interfaces. La idea es que se pueden hacer las tres operaciones de cualquiera de los tres tipos de. Y tu sugerencia, pues está bien, porque todos dependen de esta clase padre. Bueno, en lugar de eso, que es correcto, como los dos métodos son abstractos y tal vez yo quiera hacer sumas y restas en otros contextos, no solo de números compuestos, entonces una opción es hacerlo a través de una interfase. Bueno, aquí leyendo un poquito, dice, tomaremos como base el diagrama de la clase punto, fracción y complejo. Este ya lo tenemos. La clase abstracta. Esto ya lo tenemos hasta codificado. Y desde luego partiremos de la codificación que ya se hizo. Como las tres clases deben implementar las operaciones básicas de sumar y restar, las obligaremos, hay que obligarlas a hacerlo para que la aplicación pueda estar seguro de que cualquier objeto que vaya a crear va a poder sumar y restar. Hagan de cuenta, es como el director de orquesta. Dice, yo quiero, si voy a contratar a alguien, yo quiero estar seguro que sepa ejecutar un instrumento, ¿sí? Entonces, aquí también nuestra calculadora va a decir, para hacer sumas y restas, yo necesito que los objetos sepan sumar y restar. Y eso lo vamos a hacer a través de una interfase. Y que es que está muy. No, va a mover en teoría relación vale 40, aquí yo saqué 30 y el otro vale 50, lo saqué 20, pero el que está evaluando se supone que es O sea, que no sumó, que. no sé, porque si vale 40 va a ser 90, saqué 30, pues no me fue tan mal. Es que necesitas, yo creo, preguntarle, ¿no? Luego lo traía perdido, entonces que ahorita voy con ella, porque le fui con ella, no lo traigo. Dije, como, Siempre que lo pierdes. ¿seguro que perdió? Sí, ¿Te lo resuelve ese rato? no, y luego ahorita vine con Rodrigo, antes de venir con Rodrigo, ahora con ella para que lo quitara. Entonces dijo, Rodrigo, no, se lo quitó Andrea, ya lo trae. Ahorita voy con ella, lo voy a decir, lo agarró otra Anda. persona. Pues sí. Pues sí, y que te aclare bien esto. Ahí está. Sí, dile. Es lo mínimo que ahorita le puedes preguntar. ¿Cómo está calificado? ¿Están esos? No. Bueno, a ver, entonces les decía que las obligaremos. ¿Por qué obligaremos? Porque una interfaz obliga a codificar todos los métodos. Hacerlo a través de una interfase que llamaremos operaciones básicas. Ahora, si por ejemplo yo sumo dos fracciones, ¿qué resultado me va a dar?
otra fracción y la resta también, ¿no? Los tres comparten ese comportamiento. Si yo sumo 2 puntos, no es muy común sumar y restar puntos, pero se puede. Si yo sumo 2 puntos, ¿qué resultado me va a dar? Un punto, ¿verdad? Y si yo sumo 2 complejos, me va a dar un complejo. Entonces, las tres clases comparten el hecho de que sumar o restar 2 elementos objetos de esa clase me va a dar como resultado otro objeto de la misma clase. Bueno, entonces, aquí están 12 interfaces sugeridas. Estas son sugeridas, ¿sí? A ver, vamos a analizar. Las dos, bueno, vamos a tomar una de las dos, vamos a ver cuál nos conviene más. Porque a final de cuentas, pues es diseño, yo puedo con que trabaje, ¿verdad? Pero claro que ahorita estamos considerando varios detalles y vamos a ver cuál nos podría servir más. A ver, la primera, esta interfaz, las dos van a definir la suma y la resta, sumar y restar. Esta primera recibe como parámetro un número compuesto y regresa un número compuesto, tanto la suma como la resta. A ver, una pregunta. ¿Por qué no conviene una que sume y reste puros puntos? Una interfaz. Que aquí dijera punto y punto, o que dijera complejo y complejo, o fracción y fracción. Pues porque nada más, si va a manejar puros puntos, pues no va a servir para fracciones, sino va a servir para... Por eso, a ver, jóvenes allá platicando, por eso aquí sugiere que sea número compuesto, porque un punto, una fracción o un complejo se pueden poner en una referencia de número compuesto. Entonces dice, si tú utilizas esta interfaz, vas a poder implementarla para cualquier número compuesto. Decíamos la vez que vimos este diagrama que podría crecer, los números compuestos podrían crecer, o sea, no nada más esos tres, podemos agregarle más. Bien, y luego viene esta opción, que se fue hasta lo último, ¿qué es? Toma un objeto como parámetro y lo va a sumar. A ver, pregunta, ¿por qué nada más se ven 2 elementos, por ejemplo, aquí 2 objetos o acá 2 números compuestos? Se supone que una suma son 3, ¿no? Los dos que se suman y el resultado. Bueno, recordemos que siempre un objeto manda a llamar el método y ese objeto es el primero que se va a sumar. Es this. Y luego el segundo llega como parámetro y este es el resultado del... Bien, entonces, ¿cuál nos conviene utilizar? Si nos decidimos por el primero, el que está a la izquierda, y eso viene explicado más abajo, les voy a compartir ese documento. Si tomamos el que está al lado izquierdo, nos va a servir para una calculadora de puros números compuestos. Bueno, ¿qué tal si yo quisiera la interfaz en otros contextos, que no fueran números compuestos, que fueran a lo mejor, no sé, en una nómina, sumarle el sueldo de 2 empleados o restar la edad de 2 personas, o sea, en muchos contextos se puede usar el sumar y restar, no solo con números. Ese me serviría el del lado derecho si lo quiero hacer más general. Entonces, por ejemplo, Java, ya ven que cuando vimos interfaces mencionábamos que Java tiene muchas interfaces y muchas interfaces Java los maneja con Object, precisamente para que sea lo más general posible. Entonces, las dos son correctas, pero para que la interfaz pudiera servir para clases que ni existen todavía, que ni conocemos, pero que quieran implementar algo uniforme que sean sumas y restas. Entonces, yo voy a escoger el del lado derecho, voy a escoger esta implementación. Bien, entonces, la interfaz que vamos a agregar se va a llamar operaciones básicas, va a tener 2 métodos, sumar y restar. Va a recibir un objeto, se va a sumar con this y va a regresar un objeto, un object. This va a mandar llamar la resta, va a recibir como parámetro otro objeto y luego va a regresar un objeto. Ese objeto puede ser punto, fracción o número complejo, ¿verdad? Bueno, eso viene explicado por acá, ¿eh? Todo eso que dije. No, vamos a hacer uno nuevo. Sí, vamos a hacer uno nuevo. Bueno, aquí lo que pasa es que este documento, como les comentaba el otro día, los generé en la pandemia porque tuvimos que hacer ahí algo para poder dar las clases. Entonces, bueno, dice aquí la clase Object, creo que no está de más, ya lo hemos mencionado mucho.
Es la clase principal de Java, de la cual heredan todas las demás clases. Esta herencia es implícita. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos decirle a una clase que herede de Object, porque de hecho siempre lo va a hacer. No es necesaria ninguna sintaxis para definir la relación de herencia entre Object y cualquier otra clase. Es automática. Si tuviéramos una clase como, aquí pone un ejemplo, una clase empleado, tiene dos atributos y un método. Aunque no le pongamos clase empleado extiende de Object, de todos modos extiende de Object. Entonces, la clase empleado extiende de Object. ¿Y qué tenemos en Object? Algunos métodos que hemos utilizado ya. El toString, el equals. Por eso, en cualquier clase que nosotros creamos, automáticamente ya vienen varios métodos. Bueno. Luego ya dice que los podemos anular y todo eso. Nada más hay que recordar, bueno, ahí fue un comercial de la clase Object. Y entonces lo que vamos a tener nosotros para nuestro ejercicio va a ser este diagrama. ¿Sí? La parte superior ya la teníamos. Lo que le vamos a agregar es la interfaz. Una interfaz que va a ser implementada por las tres clases. Va a tener el método sumar y el método restar. Bien, entonces vamos a empezar nuestra aplicación. Para no revolverlo con la del número compuesto, donde vimos el tema de la clase abstracta, vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, voy a tener por aquí a la mano o lo que se ofrezca, y vamos a crear pues un proyecto que se va a llamar 05, allá 05, 02, calculadora, número compuesto. Bien, va a ser en visual, va a ser en una interfaz visual. Entonces, lo primero que voy a hacer es recuperar lo que ya tenemos en la de número compuesto. A ver, ¿dónde quedó? Aplicación número compuesto, aquí. Vamos a tomar esa jerarquía que ya tenemos del aplicación número compuesto del día 24. Ahí ya tenemos codificadas el complejo, fracción, número compuesto y punto. ¿Sí? Esas cuatro clases las voy a tomar, las voy a... Ay. Sí, bueno, a ver si con control C, se supone que con control C. Las voy a copiar acá, en el mismo paquete, pegar con refactor, para que los acomode con el paquete del proyecto nuevo. Dice, ¿qué los quieres copiar? Pues sí, ¿verdad? Ya los copió, ¿verdad? O uno por uno, o todos juntos, como ustedes quieran. Ya está copiado ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es codificar la interfase. Bien, entonces vamos a codificar, a agregar una interfase. Java interfase. Se va a llamar operaciones básicas. Operaciones básicas, vamos a codificar esto. Y acuérdense que en una interfase todos los métodos son públicos y abstractos, aunque no pongamos esos modificadores. Entonces, pues vamos a aprovechar eso. ¿Qué dice que me va a regresar aquí? Va a regresar un object. Y lo que está después del dos puntos es el tipo de regreso del método. Entonces, me va a regresar un object. Es clase, por eso se pone con mayúscula, es un nombre de una clase, object. Luego, el método se va a llamar sumar. Y va a recibir como parámetro otro object. Y le pusimos O como nombre de parámetro. Ya está ahí. ¿Sí? Entonces, ese método es público y abstracto.
Acuérdense que todos los métodos de la interfaz son abstractos. Y bueno, vamos a poner también ahora el método restar. Abstract, ¿sí? Ah, caray, ¿qué hice ahí? No sé. Así. Bueno, entonces, ¿qué? Esto, fíjense, ¿cuál es la idea de la interfaz? Nosotros vamos a tener una calculadora visual para sumar y restar, ¿sí? En realidad, la calculadora, pues no le va a interesar a final de cuentas qué tipo de objetos va a sumar y restar, porque les va a decir a los objetos, si quieres que te incluya en mi calculadora, tienes que implementar la interfaz de operaciones básicas, porque es con lo que yo voy a trabajar las operaciones. Claro que el detalle del código, de la codificación, pues lo van a tener los objetos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos? La herencia ya la tenemos declarada, ¿verdad? Entonces, voy a abrir la clase punto, y así como dice que extiende de número compuesto, le voy a decir que implemente. ¿Qué va a implementar? Pues la interfase, ¿no? La que acabamos de crear. Implement operaciones básicas. E inmediatamente me va a decir, a ver, operaciones básicas tiene métodos abstractos, tú los tienes que codificar. Es lo que me está diciendo acá. Me dice, punto no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto restar. Bueno, se fue por restar, no sé por qué no vio primero el sumar. Ah, es que va primero la R, ¿verdad? En alfabético va primero la R. Bueno, entonces lo que me está diciendo, tú tienes que codificar el método restar y sumar porque tu interfase que estás implementando los contiene. Entonces, bueno, pues aquí le vamos a decir que nos dé la mano, ¿eh? Pues implementalos tú. Y ya me agregó esos métodos, sumar y restar. El método sumar ya lo traía implementado porque el mostrar, pues es un método abstracto de su clase padre. Bueno, aquí vamos a sumar. ¿Qué tipo de objetos vamos a sumar aquí? ¿En qué clase estoy? En la clase punto. Entonces, aquí voy a sumar, aquí es donde voy a poner el código, la lógica para sumar dos puntos. ¿Cómo se suman dos puntos? Se suman las X, si es la nueva X, se suman las Y y es la nueva Y. ¿Sí? Ok, pero ¿de dónde vamos a agarrar la X y la Y? Bueno, a ver. Se supone, se supone que no iba, por eso no me reí, no oí el chiste. Se supone que ¿quién va a mandar llamar este método? Un objeto de la clase punto. Y debe llegar en el parámetro otro punto. Porque object, la O que es el parámetro, ese no trae get X ni get Y, no trae nada de eso. ¿Por qué no? ¿De qué clase es eso? Object. Y object no tiene esos métodos, ¿verdad? Sí puedo usar el toString, aquí va a estar el toString, el equals. Entonces, lo que pasa es que se supone que cuando ya utilicemos este método en una aplicación, un objeto punto es el que va a mandar llamar el método y va a mandar el otro punto para que se sumen los dos y va a regresar otro punto, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es poner el O en una referencia de punto, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle punto P es igual a O, pero lo vamos a poner en una referencia de punto. O sea, el objeto debe ser un punto el que viene ahí, pero obviamente no llega en una referencia de punto. Entonces, lo vamos a poner en una referencia de punto. ¿Por qué? ¿Por qué es posible esto? Pues simplemente porque object es la madre de todas las clases. Cualquier objeto puede estar en... ¿sí? Bueno, entonces, vamos a decirle ahora sí, vas a regresar un nuevo punto, digo, para no hacer tanto código, vas a regresar un nuevo punto. ¿Y cuáles van a ser los valores de X y de Y? Pues se están sumando dis y p. Bueno, aunque llegó como O, el objeto llegó como O, pero yo lo puse en p para poder acceder a los elementos de punto. El que está sumando es, o lo que yo debo sumar es la X de dis con la X de p.
Y ya estoy dentro de this, siempre estoy dentro de this. Entonces le doy get x más p punto. Ahora sí, p es el mismo objeto que llegó aquí, ¿eh? Nada más que ahora está en una referencia de p. Entonces le diría get x. Esa es la coordenada x. La coordenada x del punto que voy a regresar como resultado es la suma de la x de dis con la x de p. Y la coordenada de y del punto que estoy formando para regresarlo es la y de dis y la y de p. Entonces aquí sería get y más p punto get. ¿Sí? Y ya tengo implementado mi suma de puntos. ¿Por qué lo regresa sin problema? Porque object es padre de punto. O sea, es padre aunque no sea directo, ¿verdad? Porque punto es hijo de número compuesto y número compuesto es hijo de object. De acuerdo a eso. Bueno, entonces vamos a hacer la resta, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a tomar esto, lo voy a pegar acá, voy a quitar el throw es el lanzamiento de la excepción. ¿Y qué es lo único que voy a cambiar? Los signos, ¿verdad? Aquí va a ser menos y acá va a ser menos. Luego, a ver, me voy a brincar la fracción porque está más complicada, ¿no? La suma y resta. Está más fácil la suma y resta de complejos. Lo que está interesante de complejos es la multiplicación y la división. Si hubiera tiempo, yo le hubiera agregado las 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. La multiplicación de complejos supongo que ya por ahí la vieron, ¿no? Multiplicación y división están interesantes. Bueno, entonces voy a codificar ahora de complejo. Vamos a hacer lo mismo. Ya ahorita en este momento, solo punto es el que está relacionado con la interfaz, porque nada más le hemos implementado a punto. Vamos a implementarle ahora complejo. Aquí, implements, operaciones. Fíjense, la idea de la interfaz es que si yo pongo cualquiera de los 3 objetos, ya cuando tengamos completa la codificación, si yo pongo un objeto de cualquiera de las 3 clases en una referencia de la interfaz, está garantizado que saben sumar y restar. ¿Sí? Entonces aquí sería, bueno, ya me está diciendo que hay que agregar los métodos, los agregamos y los codificamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los objetos que se van a sumar? Son números complejos. Así es que el objeto O que llega, la referencia O, la vamos a poner ahora en una referencia de complejo. ¿Así? O sea, lo que estamos haciendo es la O que viene como object, la estamos dando vuelta para verlo como complejo, poder utilizar los métodos porque el get real, get imaginario, pues eso no lo trae object. Bien, entonces ya está ahí. ¿Cómo se hace la suma de 2 números complejos? También real más real, imaginario más imaginario, ¿verdad? Entonces ya le pondríamos aquí, return un nuevo complejo. Digo, podríamos hacerlo y luego con el set ponerle los datos, pero pues lo podemos hacer también directo. A this le vamos a pedir la parte real y se la vamos a sumar con la parte real de C, que es el que llegó como parámetro. Y esa es la parte real del objeto que estamos creando. Ahora vamos a get imaginario más C punto get imaginario. Y ya está. Bien, pues la suma de la resta más bien, pues es prácticamente igual, ¿no? También es lo mismo que con el punto. Complejo real, digo, real de dis menos real de C. E imaginario de dis menos imaginario de C. Ahí está. Ahora vamos a
agregar a número, digo, a fracción. Vamos a implementar la interfaz en la fracción. Implementar operaciones ¿sí? Y obviamente me va a pedir que codifique los métodos de la interfaz porque son abstractos. Entonces los implementamos. Ya nos vamos hacia acá. Y pues vamos a, ¿cómo se suman dos fracciones? Ya no es así tan... A ver, voy a tomar primero la referencia O y la voy a poner como fracción. Vean cómo no es otro objeto, es el que llegó, nada más lo estamos viendo con otro enfoque. Fracción O. O es lo que llegó, a eso le aplicamos el cast para poner una referencia. Entonces, F y O son el mismo objeto, más que O en una referencia de object y F en una referencia de fracción. También lo podemos poner en una referencia de número compuesto, porque F es hijo de número compuesto, fracción es hijo de número compuesto. Bueno, entonces aquí, ¿cómo le hacemos? Return, una nueva fracción. ¿Cómo dijimos que se calcula la suma? ¿Cómo se hace la suma de dos fracciones? No, pregúntale a su hermanito de primaria. ¿Eh? Sí, ¿verdad? A ver, si lo hacemos acá, por ejemplo, si yo pongo aquí, lo voy a poner con así, A sobre B. Ahorita pongo la rayita. Más, voy a poner aquí C sobre D. ¿Sí? Igual. ¿Cómo lo hacemos? Es B por C más A por D, ¿entre cuánto? Entre B por D. ¿Sí? O sea, es multiplicar los dos denominadores y es el denominador del resultado. Y el numerador es la suma de la multiplicación cruzada, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso. Ahí les debo las rayitas. Vamos para acá y le decimos. Bueno, voy a poner el denominador, ese está más fácil. Ese es el denominador de this, get denominador, así se llama, ¿no? Por el denominador de f. Ese es el denominador del resultado, por eso puse coma. Acá va el numerador. Este constructor, yo le tengo que pasar un numerador y un denominador. El numerador apenas lo vamos a calcular, el denominador ya lo calculamos. Entonces es el numerador de this por el denominador de f. Más el denominador de this por el denominador de f. Bueno, ahorita lo ponemos a ver cómo se ve completo. ¿Así será? Sería numerador de this por denominador de f más denominador de this por numerador de f. Ese es el numerador. Y el denominador, vean cómo cada objeto, y si pusiéramos un número compuesto que fuera vectores, que también implementara la interfaz, pues el vector se suma diferente, se suma y resta diferente. Mande. ¿Fuera qué? Bueno, ahí se podría simplificar, ¿verdad? Sí, aquí nos faltaría un método que simplificara, porque tú dices, si es el mismo, pues nada más se suman los numeradores y se mantiene el denominador, ¿sí? Así como lo hicimos, pues ahí quedaría una fracción equivalente que luego habría que simplificar. Sí faltaría simplificar. La clase fracción, lo que pasa es que, les digo, no hay tiempo, pero es bien interesante hacer la clase fracción, o sea, hacer todas las operaciones de la fracción y siempre, acordándome de mis profes de primaria, si sumabas
3 cuartos más 3 cuartos, ¿cuánto te da? 6 cuartos. Y si ponía el resultado así, me lo ponían mal. ¿Por qué? Porque tienes que simplificar. Tienes que simplificar. O si te da un entero, o sea, siempre había que simplificar. Y bueno, eso es para todas las operaciones, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante que la fracción tuviera un método que simplificara su numerador y denominador. A ver, voy a poner ahora la suma, pues. La suma es, digo, la resta, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería menos, ¿sí? Bien, yo creo ya ahorita no va a haber tiempo de empezar la aplicación en visual. Ya tenemos toda la jerarquía. Nada más así rápidamente. Aquí voy a crear unos cuantos objetos. Un punto. O 2 puntos, ¿sí? Es más, voy a crear un arreglo. Bueno, ahorita lo creo. Vamos a crear primero 2 puntos. El punto B y un punto menos 3, 5. Y así va. Voy a crear otros 2 objetos. Fracción es igual a una fracción, 2 séptimos. Y voy a crear otra fracción. Otra fracción, no sé, 4 novenos. Y voy a crear 2 complejos. No sé, menos 5, 4. Y otro complejo, 6 con menos, ¿sí? Entonces, todos ellos, todos los objetos que vemos ahí saben sumar y restar. Aquí está, sumar un object, regresa un object, ¿sí? Entonces, claro, si lo manejamos como siempre lo habíamos hecho antes de entrar al concepto de herencia, pues yo le puedo poner punto C es igual a punto sumar con B. Y a lo mejor le digo, ¿por qué me marca error aquí? Ándale, aquí tengo que hacer un cast. ¿Por qué? A ver, porque devuelve un object y object es clase padre de punto, entonces no podemos poner una clase padre en una referencia a una clase hija. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Sí? Y así va. Luego, pues vamos a hacer, o sea, todo esto lo podemos hacer sin mucho problema. Fracción F3 es igual a F1 punto resta de F2. Claro, no le puedo restar un complejo, ¿eh? F2 y tengo que hacer lo mismo. Pues aquí tengo que ponerle fracción. Así va. Y bueno, finalmente, un complejo C3 es igual a C2 punto, perdón, C1 suma C2. Y este es un complejo. Así, ¿verdad? Lo interesante es hacerlo esto de manera genérica. Pero eso ya será mañana.
No hace nada. Digo, no va a mostrar nada, ¿no? Tendríamos que poner la salida de todos, ¿no? Sí, o sea, si yo le digo, a ver, que le dé salida a los resultados. Lo voy a poner así directo. C, ¿verdad? Así C. Nada más para ver los resultados de las operaciones. Aquí sería F3 y aquí sería C3. ¿Sí? Nos debe dar la suma. O bueno, la operación que está. Ándale. ¿Eh? Es el toString. ¿Pero de qué lo está poniendo? No pusimos el toString. Ah, es que no pusimos el toString. ¿Se acuerdan que en el enunciado dije, este método lo más apropiado es codificarlo en el método toString, pero para efectos del ejercicio lo vamos a poner en el método mostrar? Entonces, no codificamos el método toString, sino que va a ser a través del mostrar, ¿sí? Viene la aclaración en el enunciado, ¿eh? Digo, porque queríamos manejar un método abstracto, entonces el mostrar es método abstracto. Ahí está, ¿verdad? La suma de los dos, ¿qué hicimos? Una suma. 9 menos 3 son 6 y 2 menos 5 y 2 más 5 son, es una suma. 9 más menos 3 son 6 y 2 más 5 son 7. Luego de la fracción hicimos, ¿qué? Una resta. ¿Y será? Los denominadores son 4 por menos 3, ¿dónde está? 7 por 9, 63. 2 por 9, 18. Menos 4 por 7, 28. 18 menos 28 son menos 10, ahí está la resta. Y aquí el complejo es una suma, menos 5 más 6 es 1, y 4 menos 3 es 1 también. ¿Sí? Bueno, pero les digo, esto lo podríamos haber hecho sin herencia, sin polimorfismo. Lo interesante es que podemos todo esto ponerlo en un arreglo y decirle que suma y reste sin interesar qué tipo de objeto es. ¿Sí? Bueno, pues eso ya será mañana. Entonces aquí sí siguió grabando, digo,